que lo tengo ya aquí ubicado a Juan José Gómez Centurión, que fue candidato en las PASO, y quisiera también aprovechar la riqueza del intercambio de opiniones. Escuchó gran parte de lo que... Sí, ¿cómo hablando. le va, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué piensa? Sí, yo creo que Bárbaro estaba arrancando ahí con una puntita. Yo creo que el factor inflación-economía fue fundamental. Ahora, el tema del encierro en la cuarentena, con todas las connotaciones que tuvo desde el manejo de lo público en la cuarentena, la ausencia de clases, el aniquilamiento de determinado sector de cuentapropistas, digamos, el carpintero, el albañil, el obrero, todo ese sector quedó devastado en el fenómeno de la cuarentena. Segundo factor. Y yo le pondría un tercer factor. Para nosotros, digamos, siempre el tema cultural no es un tema menor. Es un estado de necesidad, pero fenomenal en la provincia de Buenos Aires, una provincia devastada, y el gobierno hablando el idioma inclusivo, digamos, ¿no? Era como dos lenguajes de dos realidades absolutamente distintas, dos universos. Entonces creo que ese despegue de la realidad, más el manejo de la cuarentena, que incluye vacunatorio VIP, ¿no? También, digamos, fue un quiebre de confianza frente a un manejo que había sido absolutamente autócrata del modelo de la cuarentena. Cuando apareció el vacunatorio VIP, fue un modelo de fractura. Y además la economía. Ahora, Juan José, vuelvo un poco hacia atrás. Fuiste candidato en las PASO, sí. No pasaste. No pasamos la PASO. ¿Qué te pasó? Debo preguntarte por honestidad también intelectual, ¿no? Bueno, nosotros en principio veníamos a construir política de abajo para arriba. Nosotros fuimos con 50 candidatos a concejales, por ejemplo, nuevos que nunca habían hecho política, con poco conocimiento público. Con lo cual nosotros estábamos haciendo el ejercicio de construir una fuerza nacional, salimos terceros en Entre Ríos, nos fue muy bien en Chaco, vamos a competir en San Luis, en Córdoba estamos compitiendo, en Mendoza, en Santa Cruz. Y además de esto, si vos te fijas, en la provincia de Buenos Aires el ejercicio de la ingeniería electoral fue magnífico por parte del sistema, ¿no? Nuestro espacio fue, cuando vos mirás todos los espacios de centro derecha, provida, peronismo de derecha, 1 millón de votos casi, ¿no? Contra 500.000 de la izquierda. Y nos armaron 22 fuerzas políticas para competir que nos licuaron el voto. Ahora, como candidato a presidente, José, digo, ¿qué sentís de todo lo que, bueno, en la primera parte del programa contamos, la promesa de Aníbal Fernández que va a solucionar los piquetes? Hoy mandaron un video, un televidente, de lo que era el puente Porredón, mano a provincia, por un piquete en Avellaneda. Mirá, un tránsito casi detenido, 1 hora y media para cruzar de capital a provincia. Dijo ayer Aníbal Fernández que en 3 pasos se va a resolver un piquete. Se va a detener si hay que detener a la persona que reclama. Digo, hoy hubo piquete, no pasó nada. ¿Cómo lo toma? ¿Qué hay que hacer con los piquetes? Lo primero que hay que hacer es terminar con las orgas. Cuando vos ves micro... Con las orgas. Las orgas que pagamos todos los meses con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. No las personas, a las orgas que pagan. Yo en el debate presidencial denuncié en Santa Fe, 15 días antes del debate de Santa Fe, se le había liquidado a las organizaciones 3.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es terminar con la orga, con el micro, con la vianda, con el palo, con la capucha. La pregunta es cómo. Cortarles el presupuesto, hay que terminar con que el Estado subvencione organizaciones paraestatales, porque no son organizaciones Pero sociales. se intenta pasarlo con la tarjeta, que yo, y me parece que se vuelve atrás siempre, ¿no? Pues, obvio, porque es un negocio de las orgas. Hay que terminar con ese fenómeno. Si el que corta pierde el plan, cambia el país. Claro. Es una cosa que... Detenido por un contravencional. Un plan y cortar para pedir aumento del plan. Es duro. ¿Facundo? No, me parece que no es una discusión de derecho, porque si es una discusión de derecho, esto no tendría que pasar hace 30 años y pasa. Entonces, si pasa algún malestar hay que eso está expresando, ¿no? Me parece que... Yo el otro día lo escuchaba a Juan Carlos Torres, que es un sociólogo muy reconocido, experto en temas de sindicalismo, que nadie, digamos, se ha especializado en ese tema, pero no desde una visión peronista, que siempre es más contemplativa. De Surruil. Fue asesor de Surruil, y él señalaba muy claramente que ahí hay un espacio al que hay que darle una solución definitiva al problema que, insisto, tiene que ver con insertarlos en la sociedad. Digamos, es gente que está excluida de la sociedad. Digamos, si bien el Estado, después de la crisis del 2001,
2001-2003, ¿no? En ese periodo los reconoció, digamos, a través de distintos planes sociales que les contemplan y le dan planes. La realidad es que están excluidos de la sociedad. No hacen la rutina que hace el resto de la sociedad de trabajar, de participar de la vida social activamente. Entonces, me parece que el Estado debería encarar eso con una perspectiva de largo plazo, cómo se establece una dinámica que no sea solo la entrega de planes y subsidios, sino también la resolución de cómo se incluye en el mundo del trabajo. Todos quieren hacerlo, pero ninguno termina llevándolo a cabo, ¿no? Juan José. Sí, claro. Bueno, lo que acaba de decir, eso se soluciona con trabajo, no con orgas conteniendo a la gente y encuadrando a la gente y pagándole para eso. Estamos comprando una falsa paz social a través de un modelo extorsivo. Esto es la terminación del modelo del Estado, digamos. Falsa paz social, ese concepto me interesa. ¿Pensás que esto es transitorio, que por ahora, como hay expectativa, bueno, se mantienen las cosas más o menos calmas y posterior a sea cual fuere el resultado, posterior a la elección, va a haber una espiral ascendente de violencia social? No, yo no creo. Mientras este modelo, donde la violencia social está contenida en determinados factores, fundamentalmente por el aporte del Estado, esto se va a seguir manejando de esta forma. Ahora, no es la solución estructural, Carlos. No. De esta forma Argentina se va en picada, porque fijémonos, hay ¿cuántos? 11 millones de todos los tipos de planos, 11 millones de argentinos en planes, y se movilizan 50.000, 60.000 personas. Este es un modelo organizativo, digamos. El tema de la extorsión en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, es un tema organizado, no es un tema extorsión espontáneo. y reaccionar en campaña, entregando cosas, ¿es parte de lo mismo? No. Digo, son dos músculos distintos. El responder ante una extorsión son dos músculos distintos. Son dos porque músculos distintos. recordaba lo que, no sé si estará por ahí, lo que decía Mujica, Sí. ¿no? que le decía a la gente, bueno, agarren lo que sea, después voten a quien quieran. ¿Está por ahí? Dale. Parecer los que vienen a comprar el voto. Y entonces ustedes, al que le ofrezca 100, pídale en 500. Y voten a quien se le antoje menos al que los viene a coimear. Así, abiertamente. Si les vienen a comprar el voto con 5 chapas de 100, pídale en 10. Pídale en 10. Yo no les digo que no les pidan. Hagan lo mismo que ellos. Si son atorrantes que les vienen a comprar, apoyándose en la necesidad, cúrrenlo bien currado, pero después voten a cualquiera, menos a eso. Bueno, muchos nos hemos sonreído acá, pero La pregunta es, si te ayudan, si vos necesitas que te ayuden, y te ayudan, y te dan 5 chapas y le pedís 10, y te las dan, Perdón. ¿no te modifica un poco la estructura de lo que tenés pensado para el nunca voto? apoyo a los humildes dio votos. Yo me acuerdo que la izquierda, el ¿Y PC... para qué lo siguen haciendo, Julio? Porque Lo no hacen aprendieron todos. otra cosa. Pero yo me acuerdo que entré al peronismo en el 68. Campolongo no había nacido. Gracias, Julio. Pero 66, entre el 68 era con Ongaro. Pero nos decía, en la villa iba al PC y ponía toda la guita. Como la reta la puso en la Villa 31. Donde ponen la guita no ganan. La gente nunca dependió del dinero. Dependió de la lealtad a una identidad, no a un apoyo. Julio, Y eso- permitime agregar acá, con lo que decía el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que en realidad esas frases, esas recomendaciones, esos consejos, tomen los que les dan, Claro. pero votennos a nosotros. También en nuestro país lo tuvimos, ¿Cómo? ¿no? Sí. Conservadores, radicales, pero, en fin, lo tuvimos con todo. Y Carlos, vamos a darle otra vuelta de rosca a esto, Sí. ¿no? ¿Por qué los oficialismos pierden desde hace muchísimo tiempo sistemáticamente las elecciones? A pesar de que dan y ponen plata. Porque tienen que terminar de entender que la gente no es solamente el bolsillo. El ciudadano también es dignidad, es ideas, es valores. Bueno, pero esa dignidad llega a largo plazo. Si tenés un plan económico y mejora la situación, sí es el bolsillo. Mirá, Me parece que coincidiste con Mujica, ¿no? sí, claro, sí, Claro, absolutamente. sería un abrazo. Yo te lo digo también en el conurbano. El cuando gran camino. tema es si la Argentina pierde la elección. Yo la doy por perdida. No podemos estar 2 años No, esperando esperando. que... O Esto sea, es otro la tema, crisis es tan profunda otro que tema. los dos lados tendrían que sentarse a hacer acuerdos para devolver la esperanza.
que no lo hace ninguno de los dos aisladamente. Ahora, Julio, pero si vos analizás en el último año y medio en el Congreso, la oposición le votó todos los proyectos al oficialismo. Es cierto. Es decir, y al revés, cuando analizás el gobierno de Macri, el Frente para la Victoria en ese momento le votó y le aceptó todos los proyectos al oficialismo. Pero votar no es acordar. Acordar es pensar un modelo. Eso es cierto. Pero digo, es ¿no? poner como un piso común. Exacto. Es decir, bueno, un piso común, no sé, un piso común en educación. Yo creo que Alberto tuvo una oportunidad. Tuvo la oportunidad de oro, creo que no la tuvo. Solamente podríamos pensar los inicios de Néstor Kirchner, pero después no la había tenido ningún presidente desde ese momento, que fue el momento de inicio de la pandemia. Cuando él construye un escenario donde sienta a todos, uno podría decir, che, aprovecho esta oportunidad, ya que nos sentamos acá y acordamos sobre esto, ¿por qué no nos ponemos también de acuerdo sobre dos cositas más? Y le mostramos a la sociedad que hay un camino, que hay un rumbo. Y ahí podría haber construido su propio relato. Ahí podría haber constituido su propio relato. No estoy de acuerdo con lo que él dice. Acá hay un gran acuerdo. Dinamitaron desde adentro también eso. Le dijeron, no, tan amigo, en otras palabras, tan amigo con la reta, no. Pero el presidente es Alberto yo Fernández. pregunto, ¿cuál es el desacuerdo en el modelo de país entre las dos fuerzas mayoritarias? Que ninguno sabe dónde quiere ir. No hay desacuerdo. Hay no destino. No, yo creo que hay un gran acuerdo, Julio. Vos ves el modelo estructural básico del proyecto de la Argentina y los dos son iguales. Entonces, ¿cuál es el desacuerdo? Lo que pasa es que están de acuerdo en un proyecto de país que es inviable. ¿Y por qué Este la es el gente vota? problema. ¿Y por qué Porque no vota la tiene gente otra en un cosa. país inviable? No tiene otra cosa. ¿Cómo que no? No hay otra cosa para votar que lo que hay en la mesa de votación. Está bien, Julio, pero además te meten 3 meses de campaña con todos los medios, con toda la cartelería. El desembarco de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en estas elecciones, los medios no lo sacan, pero es escandaloso. Es escandaloso. Vos caminás Florencio Varela y te encontrás empleado de la Ciudad de Buenos Aires repartiendo folletos. Digamos, a ver, entonces digo, no es solamente que la gente no tiene opciones para votar, las opciones se construyen a través de todo un sistema político, medios, encuestas, todo un modelo con el cual te construyen los candidatos. Ahora, voy a unir dos cosas. Una tiene que ver con alguien que empieza a asesorar a María Eugenia Vidal y es Marcos Peña. Es amigo Muchos de- dicen... muy amigo de Julio. ¿Amigo de Julio? Muy amigo. Bueno, digo, Sí, muchos es muy lo parecido a Cafierito, son iguales los dos. Vos lo ¿En qué ponés a se los dos y parecen? da- ¿En qué se parecen Peña y Cafiero? En la inutilidad. Son dos. ¿Lo querés explicar un poquito más? Digamos, Marcos Peña y Durán Barba llevaron a Macri a la destrucción absoluta. Y yo creo que el pibe Cafiero fue lo mismo. Exactamente lo mismo. Está bien, Cuando pero- vos lo escuchás y lo ves, porque no es la juventud del talento. No hay ningún objetivo, no hay nada, no hay un proyecto, no hay una definición, no hay una idea. Pero digo- hay picardía, y la picardía no va a ningún Julio, lado. pasa a ser una de las cosas que no se entienden de la Argentina. Si Yo fue padre de la... puedo disentir Sí, un poquito sí. con lo que dice Julio, pero no en lo en Perdona, el fondo. déjame terminar Sí, esto. sí. Si fue el padre de la derrota, si fue quien lo hizo perder o inició el camino de la derrota de Macri, ¿por qué se comete el error de llevarlo al juego de nuevo, de traerlo a la campaña o de llevarlo a la porque- gestión? Todo bueno. Pero voy a tomar, a ver, uno puede tomar 3 ejemplos que son diferentes. Nadie le asigna. Cristina puede haber hecho bien o mal las cosas. Hay gente que la quiere y gente que no la quiere. Pero nadie dice que la responsable de los éxitos o los fracasos de Cristina fueron sus jefes de gabinete. Menem fue amado, odiado, tuvo su momento cúlmine, después terminó la experiencia del balotaje truncado con Kirchner. Pero nadie decía que la culpa de los éxitos, todos decían, son los éxitos y los fracasos de Menem. Lo mismo con Alfonsín. Entonces, a mí me parece que asignarles, más allá de la utilidad o no utilidad, no los quiero juzgar a ellos. Digo, me parece que la responsabilidad del líder, la responsabilidad son de Alberto o de Macri, que ellos no pudieron establecer un rumbo acorde a las expectativas, que la parte de la sociedad que lo votó los respalde y les permita, digamos, en el caso de Macri, reelegirse, en el caso de Alberto Fernández, ganar su primera elección de medio término. Porque si no, cuando ganan, digamos, son de ellos, cuando pierden, es Yo culpa coincido, de pero son tan Cafiero y de débiles. Marcos muy bien, Peña. Está bien, coincido, pero los dos, Alberto y Macri, eran tan débiles que el que eligieron era más fuerte que ellos como imagen.
Obviamente que en los que eran fuertes vos no veías al segundo, pero en los débiles el segundo es la imagen real de No, ellos claro, mismos. Yo creo que ahí también, perdón, si me Sí, permiten, adelante. creo que en lo que decía Julio hay una marca de nacimiento y de origen del PRO que es Durán Barba. Sí, Bueno, sí, ya. iba hacia ahí. Claro. Sí, desarrollalo. La tesis de Durán Barba, cuando uno lo lee, en todos sus escritos, es la política es nada más que comunicación. Y la política es mucho más que comunicación porque la política es acción, la política tiene que ver con la realidad de las cosas. Y Marcos Peña viene de ese modelo. Comuniquemos, investiguemos, procesos carísimos de investigación, a ver qué piensa, y preguntándole a la gente qué es lo que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Pero para qué esos procesos? Bueno, porque es el modelo sobre el cual se construyó Exacto. toda una base política que es el PRO y todo un partido político. Ahora, vos a la gente que desde la política le tenés que proponer proyectos, tenés que Sí, tener... Pero en la Argentina, que los negocios se impusieron a las ideas, porque anoche hablábamos anoche tomamos vino con el señor hasta Sí, tarde. nos merecíamos. Merecíamos. Pero lo que hablamos Y un en nuestra- pastel de carne espectacular que hizo, ¿Ah, sí? casero. Así que, digo, Entonces, pero hablamos con tres que éramos de esa época. Hubo un tiempo donde la idea era la clave. claro. Hoy la clave es el poder económico. La idea es casi un aditamento al poder económico. Pero se impuso el rico al talento. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros estudiábamos, eran los pensadores. Sí, claro. Hoy el pensador, ¿a dónde lo tenés? Juntá 3 o 4, es muy difícil encontrarlo, ¿o no? No, hoy está más tecnificado, ¿no? Antes a los militantes se los formaba con los grandes pensadores. Ahora tienen que saber de encuestas, tienen que saber de cómo se hace redes Sí. sociales, de cómo se hace comunicación. Ahora, yo creo que lo que plantea Juan es cierto. El tema es, digamos, que no es que no tiene que haber comunicación. Lo que pasa es que el métier de Durán Barba es la comunicación. Ahora, el bastonero, ¿qué hace? Dice, lo tengo a Durán Barba, que es un genio con la comunicación, Auxiliar. y tengo un ministro de Economía, que es un genio con la Auxiliar economía, y- y resuelvo todo el paquete. Yo no es que solo comunico o solo... El crítico no hace el artista. No, bueno, si no hay claro. artista, el crítico Por está en el arte. supuesto, lo sabe Facundo, que se ha convertido en una disciplina en particular, la comunicación política, y que además tiene su rentabilidad también, lógicamente. Pero ¿por qué se convierte No. la comunicación en una disciplina en sí mismo? Porque la sociedad Sí. está todo el día inserta en tramas En un- comunicacionales. Sí, La pero los televisión, líderes ustedes- políticos no pueden resignar y hacer seguidismo de las encuestas. Totalmente de acuerdo. Para mí eso. Totalmente para de mí. acuerdo. Mira, cuento brevemente. Yo lo conocí a Durán Barba en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Vino a dar una charla. Dio la charla, bla, bla, bla. Hice una pregunta. Perdón. Él cuenta una anécdota de una campaña en México donde propiciaba a una candidata de uno de los partidos que nunca había ganado, nunca había podido ganar en ese distrito. Bueno, cuenta la locura que inventó, que a la noche se levantaban, tocaban bocina, viste, todo el circo que tiene que ver con todo esto, para llamar la atención y qué sé yo. Y que ganó. Y entonces mi pregunta inmediatamente fue, bueno, ¿y cómo gobernó? Ah, no, eso no es un problema mío. Textual doy mi palabra de Está honor, bien. que fue así. Creo por eso que hay que buscar los complementos y las articulaciones, que toda la tecnología con las nuevas redes y todo es un instrumento a tomar en cuenta, sí. Ahora, en lo otro, y perdón por la mención, vuelvo al clásico Max Weber, digo. El líder es el que tiene que tomar las decisiones, hermano. No puede delegarlo en el seguidismo de las El encuestas. Pepe Mujica no tiene ni encuestador ni comunicador. Él en sí es todo eso, ¿o no? Sí, claro. Claro, bueno, pero ahí volvés a la esencia de lo Sanguinetti político. también, ¿eh? Los dos. Vos lo que estás planteando es un modelo de liderazgo en la política. Ahora, si un candidato es una construcción del marketing está político bien, y nada más que eso, ahí estamos en problemas. Dale y después Entonces, volvemos. ¿En campaña vale todo? Pregunto esto porque quiero escucharlos, ¿no? Y traigo un tape, un video muy cortito. Esto sucedió en Carmen de Areco, 209 años de la fundación del distrito. Una locutora que presenta al intendente, habla de que gestionó incansablemente las vacunas,
Y por otra parte critica a la oposición. Dice, el odio de la oposición en este tiempo de pandemia y demás. Mira. Apoyo brindado principalmente al intendente Iván Villagrán, quien gestionó incansablemente las vacunas que hoy están en cada vecino y vecina que quiso vacunarse, a pesar de las denuncias y el odio demostrado por una oposición políticamente mediocre y lamentable. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Imágenes de un desfile, había chicos de jardín de infantes, de primaria, el paso de la bandera, de ceremonia, gente del ámbito de la salud que luchó en este tiempo de pandemia. Digo, en campaña vale todo, porque esto claramente es meter un poquito la campaña en un acto que es de la comunidad, ¿no? Mira, la confusión entre lo estatal y lo partidario a veces es más grotesca, a veces es más sutil. Cuanto el país más debilidad institucional tiene, más tendencia a eso hay. Pero, digamos, las elecciones las ganás y las perdés igual aunque sucedan estas cosas. O sea que a mí me parece que no, digamos, hace una cosa estética, sí. Y mejor sería que no agrada cuando claro, uno lo oye. Claro. Mejor sería que no ocurriese. Por esto se define el resultado de la elección, tampoco. No. Y mejor sería que no sucediese, porque mejor sería, no, por síntoma de cultura política, de madurez política. Totalmente. Y bueno, y no lo ven, lamentablemente a veces esto decae, se degrada demasiado, ¿no? Cuando se es gobierno, el partido es el Estado en la Argentina, y claro, eso es triste. Y no es correcto. Claro. Ajá. ¿Por qué no? Y Juan José, ¿por qué nadie está dispuesto a dar batalla contra esto? Digo, porque desde la oposición se critica y después cuando se es gobierno se hace lo mismo, ¿no? Se lleva bueno, él citaba una inauguración al seno de la campaña, ¿no? En el medio de la campaña inauguran Por una eso obra. Digo, lo hacen todos los gobiernos. Tengo ¿no? que acá hay un acuerdo fenomenal de gobierno, de plan, de proyecto de país entre la Y oposición. la gente se esclava de eso porque termina votando a esas dos grandes fuerzas. Claro, porque además hay todo un modelo de construcción de la opinión en Argentina. Ustedes no lo pueden desconocer a esto. Bueno, ¿y cómo sacás fuerza para generar, en tu caso, que vos tenés una idea diferente, diferenciada, bueno, qué es lo que falta para generar una cultura política más diversa y menos entrampada en la llamada grieta o como... No, yo creo que la cultura política es una consecuencia, Carlos, no es una causa. Vos no podés insuflar cultura obvio. política. Es una consecuencia de tener un discurso que tiene que ver con la institucionalidad, con determinados valores, con un proyecto de país, y eso encarna a la gente. Y encarna de abajo para arriba. Esto último me parece también que hay que remarcarlo, ¿no? Porque estamos permanentemente en un macroeconomía, atención, digo de parte del gobierno en la actualidad, le presta atención a la macroeconomía y el día siguiente están tratando de esmerilarlo al ministro Guzmán, ¿no? Entonces es una cosa de que día a día, bueno, el otro día también apareció un artículo de un importante medio inglés en finanzas, presagiando cosas difíciles si no hay algún tipo de yo diría organización política madura, en términos generales, no lo digo del gobierno solamente, lo digo de una oposición que para mí en este momento está especulando, hagamos la plancha, lo hablábamos hoy con Perdón, la Eduardo. Corte es un ejemplo de falta de grandeza, para mi gusto. Porque, digamos, quien gobernó esa Corte durante 12 años, que es Lorenzetti, no es capaz de asumir que es imprescindible consolidar los 5. Y entonces mira su ombligo. Rosati es más que él, porque tiene una imagen que todos respetamos más, porque, digamos, Rosati es uno de los pocos que siendo ministro renunció porque no estaba de acuerdo. Claro, porque hay que recordarle a las personas que se nombró durante el periodo de Néstor Kirchner y a instancias, digamos... Él fue ministro de Kirchner, le dieron una cosa, dijo esto no lo... ¿Y cuántos ministros hay de eso? No, Bielsa Bielsa, pero digamos... Bielsa, no Rafael, sino su hermano. Digo, muy pocos. Entonces, él tendría que haber asumido que era imprescindible darle solidez a esos 5. Porque esa Corte es la única que nos puede hoy salvar del caos. Si la empujamos, ¿qué nos queda? ¿Nos matamos Pero lo o que está no? en crisis es la Corte como institución. ¿Eh? Lo que está en crisis es la Corte como institución. No, en la Argentina la Corte habría que mantenerla porque no estamos en relación de fuerza para cambiarla hoy, Claro. para hacer otra cosa hoy. Sería Entonces, una ese hombre discusión, que hizo pero- 12 años no se hace cargo de nada, porque tiene envidia de que el otro mejor. Él es oscuro. ¿qué ¿No te querés? gustó la aparición de Lorenzetti, no? Lorenzetti es oscuro de chiquito, todos lo conocemos.
pero digamos, tendría que haber. La vida le dio la oportunidad de ser un hombre digno y la dejó pasar porque no le da para eso. Facundo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Hay números, Facundo? Digo esto cortito antes de la despedida. ¿Hay Mirá, números nuevos después de las PASO? Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos haciendo campo esta semana, tenemos números a nivel nacional, que es lo primero que hacemos para ver cómo está el clima de opinión de la sociedad después de las elecciones y sobre todo después, para mí es muy importante y muy relevante el impacto que tuvo la primera semana post elecciones, porque creo que lo que pasó ahí fue muy fuerte en términos de cómo salió el presidente de ese... ¿Algún número, alguna aproximación? Digamos, no en términos de resultados electorales, pero sí en términos de que la imagen del gobierno, la imagen de la política económica, la imagen Todos del dicen presidente. que hay mucha pronunciada caída de Alberto Fernández, ¿cierto? Es cierto. Es así. ¿Pero se puede traducir en, digamos, en una diferencia mayor en noviembre? Bueno, eso ya es otra, es Eso una es con el trabajo terminado. Es una incógnita. Hay que ver cómo funciona el trabajo de intercalado entre lo que van a ser intendentes y gobernadores, que es ir a pelear, son como la infantería, ¿no? Sí. Van a pelear el voto cuerpo a cuerpo, casa por casa, y cómo si eso, digamos, va a ser después puesto sobre un paraguas, debajo de un paraguas, que tiene que ver con un mensaje que le dé a esa parte de la sociedad que quiere el gobierno que la vote una expectativa de futuro hacia adelante sobre hacia dónde va el país. Si no, es muy difícil que solo por el camino de la pelea voto a voto el gobierno pueda revertir algo el resultado deslizaste, electoral. ¿no? Porque dijiste que los beneficios de campaña o cualquier anuncio no tuerce demasiado lo que la gente tiene en mente, digamos. Ahora, claro, por eso... Un presidente débil puede dar una sociedad fuerte. ¿Cuánto? Estimalo más o menos la caída, ¿cuánto fue? Sí. Y alrededor, digamos, estaba en alrededor de 46 puntos. Nosotros lo teníamos 44 puntos de imagen positiva un mes antes de las elecciones y ahora está alrededor de 34, 35 puntos. O sea, ha caído bastante. Y que perdón que te interrumpa. No, si un presidente débil puede permitir que se constituya una sociedad más fuerte. Bueno, ahora hay como una nueva alquimia, Claro. que es lo que dijimos como arrancó esta conversación, ¿no? El peronismo en su versión más territorial, metido en el corazón del gobierno y empujando, como un scrum, ¿no? Claro, empujando para un lugar. Hay que ver si eso logra equilibrar la debilidad del presidente. Puede que sí, puede que no. Es un experimento nuevo. Como era el experimento nuevo de Cristina Alberto, este es un experimento todavía más nuevo. Más nuevo. Cristina, Alberto, Y más más el nuevo gabinete. Muchísimas gracias, Facundo. Eduardo, vamos a continuar ahora con algo que también llama la atención, que sucedió, si no me equivoco, en Córdoba. En la Altagracia. provincia de Córdoba, en Altagracia. En Altagracia. Y uno se pone a pensar en lo que puede llegar a suceder en el periodo de vacaciones, ¿no? Por eso creo que es alerta a vacaciones a partir de lo que le pasó a un ciudadano en la localidad de Altagracia, provincia de Córdoba. Mirá. Media hora me fui de la casa para que nos roben todo, boludo, todo, país de mierda, país de mierda, país del orto, país del orto, rompiéndose el culo, rompiéndole el culo todo el día para trabajar, para que me roben todo, hasta la caja fuerte, los televisores, la computadora, la Play de los 5, todo, me valijaron la casa. Hijos de mil putas, país del orto, todo me robaron, todo me robaron, todo, me dejaron sin nada, hijo de puta, pero hijo de mil putas, vea que este país es una mierda. Harto elocuente. Qué tristeza, ¿no? Harto elocuente, muy triste. Incorporamos a Carolina Píparo, que es representante en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, y que, bueno, sabe de este tema de la seguridad, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en general. ¿Ves esto y qué te representás? ¿Para dónde vamos? La verdad que me pongo en la piel de este hombre, mucha impotencia. Entiendo, ayer en Chivilcoy también estuvimos con un hombre, Carlos, que toda la vida juntó metales, cartones, lo vende, y en 10 minutos le robaron 10 años de trabajo. Y yo creo que esto se adelantó
yo por lo menos lo veía venir, ¿no? Cuando el kirchnerismo se postulaba para gobernar otra vez la nación, creo que siempre fue claro el kirchnerismo en avalar el delito, en justificar el delito, y hoy más que nunca, ¿no? Porque después del resultado de las urnas ponen a un negacionista como Aníbal Fernández, que decía que esto es una sensación, como ministro de Seguridad. Creo que es una burla a las personas que sufrimos estos hechos, es una burla a todos porque los sufrimos cada vez más. Y los motochorros, los delincuentes son dueños de la calle. Y nosotros justamente queremos ir al Congreso para que las penas sean efectivas, para que haya un mensaje claro. Ahora, Carolina, esto muchos podrán decir, pero sucedió en Córdoba. Digo, el tema de la seguridad no se puede abordar como algo nacional, así como se reunió Carla Bisotti con los ministros de salud de todas las provincias. Digo, no puede haber un abordaje, y también te sumo, Juan José, no puede haber un abordaje en el que Aníbal Fernández reúna a los responsables de seguridad de todo el país, porque esto, digo, si evitan los robos en Altagracia, los delincuentes se van al partido al lado. Lo hizo Zaffaroni el abordaje, y lo estamos sufriendo. El abordaje es nacional y es el libro de Zaffaroni en todo el país, más allá de quién gobierna en cada provincia. Creo que tenemos que ser muy claros con las leyes. La ley no debe decir más el podría. Creo que es debería. Los delincuentes no tienen que tener ningún beneficio y en este sentido los gobiernos provinciales y el nacional tiene que ser claro y creo que lo podemos lograr desde el Congreso. Digo, a este hombre le arruinaron no sé si la vida, pero sí el presente, ¿no? Digo, le sacan recuerdos, le sacan el dinero, los ahorros. Digo, para irse de su casa lo va a pensar 10 veces. En Berazategui, cuando vos hablás con las mujeres, te dicen, ¿cuál es el principal problema? A mí me roban cuando voy a comprar el pan a las 10 de la mañana con los chicos. Acá, a 20 cuadras del Obelisco. Entonces, el tema de la inseguridad en la República Argentina es un tema que tiene que ver con la delictualidad. La clase política nos ha acostumbrado hace 30 años a convivir en forma promiscua con un modelo delictivo que ya el ciudadano no puede convivir más. Ahora, se van sumando complejidades. En los últimos 12 años en la Argentina se sumó el patrón de la vereda al fenómeno del delito, que es el delito organizado. En todas sus formas, fundamentalmente el narcotráfico, que es un fenómeno transnacional, delitos complejos porque tienen que ver con múltiples delitos, y el Estado Nacional debe encarar una estrategia a nivel nacional, primero a través de las fronteras. Cuando vos ves los gendarmes en los lugares más insólitos de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo las tareas más insólitas, cuidando pasos a nivel, dirigiendo el tránsito en las barreras de muy buena voluntad, los gendarmes tendrían que estar en la frontera. Y los prefectos tendrían que estar en la hidrovía, que es el nido del narcotráfico. ¿Le abrís un plazo a Aníbal Fernández? ¿Perdón? Si le abrís un plazo. ¿Le tenés fe a Aníbal Fernández? Si le tenés fe. No, yo no creo que puede, estas cosas que Carolina estaba señalando, que vos estás señalando, bueno, les pregunto a ustedes que están en el ámbito político además, ¿creen que Aníbal Fernández hoy, no sé, habló de 3 pasos para el tema de los para piquetes? Solucionar los piquetes. Bueno, acaba de intervenir con fuerzas nacionales la ciudad de Rosario, digamos, ¿no? Hoy. Yo digo, el ministro de Seguridad de la Nación no es el responsable. Aquí son 500, casi 600 efectivos que van a llegar en 15 o 20 días. Sí, pero bueno, pero digo, ya se tomó la decisión frente al escándalo, al fenómeno delictivo que es la ciudad de Rosario desde hace 30 años, o 20 años, ponele. O sea, por lo menos está tomando medidas. No, yo lo que digo es, el ministro de Seguridad no es el responsable de la seguridad ciudadana de esto. El ministro de Seguridad es el responsable con el Estado Nacional de encarar, por ejemplo, una lucha frontal contra el narcotráfico. Políticas y medidas, estrategias concretas de control de fronteras, de control de las rutas. A ver, ¿cuánto más en la provincia de Buenos Aires? Los 3 delitos, el delito es un negocio negro que tiene la misma lógica empresarial de cualquier negocio, pero es un negocio delictivo. Los 3 negocios más grandes de la provincia de Buenos Aires son narcotráfico, producción y distribución de clorhidrato de cocaína, de cualquiera de las drogas, abigeato. Nosotros tenemos delitos, el segundo delito en monto económico es el abigeato, un delito del siglo XIX, hoy en la provincia de Buenos Aires es un delito concreto. Y piratería del asfalto. Los 3 delitos son delitos de naturaleza logística. Transcurren por las rutas. No hay forma que el delito se produzca si no se desarrolla a través de las rutas. O sea, no tiene que estar Aníbal Fernández en el tema de los piquetes, por ejemplo. ¿Lo podemos escuchar? ¿Qué dijo de los piquetes? A ver, ¿cuál sería su procedimiento? ¿Cuál es la postura del gobierno ante las movilizaciones?
Y hay lugares específicos, como puede ser el caso de los puentes o como puede ser el caso de las vías, en donde sí actuaremos nosotros. Lo que no podemos permitir es que se queden en las vías, porque eso lo más seguro es que traiga un dolor de cabeza o muertos en el peor de los casos. En ese caso intimaremos una segunda vez con un ultimátum, y la tercera nos ocuparemos de que sean sacados de esa vía, y si hay que practicar detenciones, practicaremos detenciones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados pensando que esas cosas se resuelven solas. Mentira. Lo que está diciendo acá es que él, como ministro de Seguridad de la Nación, tiene la responsabilidad de las vías, que son un medio de comunicación, de los puentes, de las autopistas, por ejemplo, que son de carácter... Son delitos federales, Sí, digamos. sí, pero hay una decisión que también tiene que ver con lo que decías, Juan José. Para mí, más allá de la responsabilidad, sí, la delinea el ministro de Seguridad de la Nación, la política criminal, pero el mensaje tiene que ser claro. El mensaje no puede ser un ministro que diga que la inseguridad es una sensación. Pero eso no lo dijo antes. ¿Se pudo haber arrepentido? Sí, pero el kirchnerismo en general coquetea mucho con la delincuencia, coquetea mucho con el delito, con la justificación, con las víctimas del sistema. Una gran mentira, ¿no? Porque ahora el 50% del país está en la pobreza y no el 50% del país está en el delito. Y la realidad es que el que corta la calle tiene que ser un desalojo express. O sea, no paso 1, 2, 3, Bueno, tiene que ser esta claro. palabra del ministro es de ayer, Carolina. Y acá también reconozco que hoy- tiene que hoy estar hubo la decisión. piquetes. Exactamente. ¿Y quién los desaloja? Los tienen que desalojar automáticamente los piquetes. Tenemos derecho a circular, no le pueden arruinar así la vida a la gente. Tienen derecho a manifestar, bueno, hagamos un protocolo para que manifiesten y que avisen antes. La gente no puede encontrarse de sorpresa. Yo, por ejemplo, iba a Vicente López de La Plata, la realidad es que tardé 1 hora más. Uno no sabe nunca si es un choque, si es un piquete, en general son piquetes. Digo, acá tiene que ser el mensaje claro, porque si no todos toman la calle. Esta es la realidad. Manifestá, bueno, de la mitad de la calle para circular. ¿Y se puede del Congreso cambiar esas cuestiones? Digo, Sí, se puede cambiar, sí, exactamente. Bueno, hubo un protocolo que en su momento Bullrich puso a disposición que nunca se aprobó. Ese protocolo Sí, el tiene de los que ser- 5 minutos, ¿no? Ese protocolo tiene que ser aprobado. Pero bueno, ahí tiene que estar la fuerza de todos, ¿no? Porque en general, digo, el coqueteo es bastante general con el delito y esta cuestión culposa que tenemos, como por ejemplo cuando debatimos ejecución penal, si violadores y asesinos debían o no debían tener beneficio. Bueno, para mí no tiene que tener ninguno el beneficio. No lo tiene que tener tampoco un motochorro que sale con un arma y en un minuto te De todas arruina la maneras, vida. me parece o que le arruina la vida a deslindemos este el hombre. campo, porque si no a veces alguno se puede confundir. Estamos hablando de un aspecto que tiene que ver con los derechos ciudadanos, tanto a reclamar y a demandar, como al orden A y circular. el prójimo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se refería Juan José, que era el tema de delitos federales que están asolando. Asolaron a la provincia de Santa Fe muy visiblemente. Hay en otros lugares donde están los enclaves de todo esto, que no es la lucha solamente contra el narcomenudeo. Yo no soy un especialista, pero creo que por ahí solamente no pasa la cosa, ¿o sí? Producción. La cocaína se produce en la Argentina, en el Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Buenos Aires. Y en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la profundidad de la 1114, en determinados lugares. Hay cocinas concretas donde la pasta base se transforma en clorhidrato de cocaína. Mirá, es muy simple. La cocina de cocaína tiene un rastro perverso que es, además, imposible de ocultar, que es el Paco. Donde hay Paco, en 20, 30 cuadras a la redonda, porque el Paco es tan barato en términos de su producto que no resiste la logística del transporte. Ahora, ¿con qué fuerza combatís eso? Este es el problema. ¿Cómo con qué fuerza? Carlos, primero con decisión política. No, Primero, pero por ejemplo, Aníbal, espérate. No, no es menor. Aníbal Fernández dice que quiere crear un símil del FBI norteamericano. Digo, a ver, concretamente, vos estás ahí hoy. ¿Qué medidas tomás? Primero, decisión política, porque ningún gendarme, nadie va a entrarle a una cocina de cocaína que sabe que está protegida o que tiene vínculo con la barra brava o que tiene vínculo con el intendente o que tiene vínculo con la política. No le entra a nadie. El narcotráfico es un delito que está asociado al Estado. Esto está absolutamente comprobado en la historia del narcotráfico. Está estudiado. Donde hay producción de drogas, el Estado es corresponsable y es socio, convivente y convive con el negocio del narcotráfico. Esto pasa en México, pasó en Colombia, la historia de Colombia hay libros, cantidad de libros escritos sobre este tema,
Con lo cual lo que hay que tener es la decisión política. Una vez que vos tenés la decisión Pero que es política... el presidente dando un discurso y hablándole a la comunidad y diciendo yo estoy decidido a frenar el avance del narcotráfico y que me voy a meter a fondo, ¿que es un discurso del presidente? ¿Cuál es la decisión política? No, pero es son armar un equipo de acciones. trabajo y operar. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que no se derriba un búnker? No sé, yo nunca vi derribar un búnker. Bueno, ahí atrás de ustedes se está proyectando lo de ayer en el club Lo de los Barra Bravas Atlético de Independiente, los Barra Sí, que Bravas. terminan detenidos porque se van del lugar, después dice el abogado que huyeron porque se vieron en el medio de una situación que ellos no buscaron. Digo, Esto es poder. ¿Esto es poder? Claro. Búsqueda del poder por parte de los Barra. No, esto es disputa interna porque las barras bravas son la fuerza de choque, no digo en este caso esta barra brava, las barras bravas son la fuerza de choque de muchísimos intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y operan para la política. A ver, hoy en día, si no es el narcotráfico, no es el Estado que banque determinados operadores en la calle, nadie paga porque no está la plata puesta. Te voy a ¿La decir tiene la una política cosa, o el narcotráfico? Juan José, a partir de lo que vos decís, lo que yo he podido comprobar hace mucho tiempo es que en ciertos municipios, en estos que se dan estas gravedades que vos estás desarrollando, es como que se llega a una Pax Santa. No me toquen acá porque tengo... Vayan para allá, esto es otrora lo llamábamos zona liberada, ¿no es cierto? Digo, esto vos tenés conciencia, sabés los movimientos, cómo... Hay lugares que... ¿Quiénes están involucrados? Como Pero, para avanzar algo. Carlos, acá hay un tema que es el siguiente. Hace 45 años que la Argentina no tiene proyecto de sociedad. O sea, 45 años que nosotros venimos para abajo, con distintos gobiernos, con un gobierno peronista, uno radical, uno del PRO, pero lo que vos podés decir, uno fue peor que el otro, pero ninguno nos rescató y nos devolvió a un proyecto destino. de país, ¿no? O sea, yo fui diputado en un país con un 4% de pobreza, habito en uno con el 50%. Esa destrucción tiene una ideología y salir de esa ideología es la única opción que le queda a los argentinos. Si no, nos seguimos hundiendo. Hoy no hay Estado ni privado. O sea, el Estado que tenemos no sirve y lo privado no existe, porque o sea que no tiene moneda y no tiene crédito, el privado no tiene vigencia. Julio, la anarquía no es cuando no manda nadie, es cuando mandan todos. Exactamente. Y lo que vos decías, Yo creo Carlos... que yo creo que en ese sentido es justamente, ¿no?, donde hay fuerzas nuevas que están teniendo tanta repercusión en la gente, ¿no? Como la batalla que está dando Javier Milei en la ciudad, como José Luis, que hace 30 años que dice lo mismo y hoy triplicó la cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires. De repente creo que lo importante es esto, ¿no? Empezar a probar recetas nuevas para tener una realidad diferente, porque hace 50 años, como dice Julio, que la Argentina no sale económicamente. Creo que ellos son muy precisos en los planes económicos que tienen para salir de la inflación, para generar empleo. En ese sentido me parece que están todos bastante asustados con estas voces nuevas, con estas recetas nuevas, que creo que en definitiva merecen ser escuchadas, merecen ser debatidas en el Congreso, y la política tiene que decir por qué no a las ideas de la libertad, porque recién escuchaba, como decía la periodista, ¿no?, los discursos del odio, del oficialismo, decía, de la oposición. La locutora de Carmen Claro, Ladeco. y ahí coincido, o sea, parece que es uno contra otro y parece que hay hasta una especie de conveniencia. Yo fui parte de Juntos por el Cambio y lo que yo digo es, a esta situación llegamos después de esta cuarentena eterna porque falló toda la representatividad en Argentina. Hubo personas con los dedos de las manos contadas que acompañaron cada reclamo. Entonces, esta situación tiene que ver también con lo que decía Juan José, con el focus group, con que el presidente mide 80, 89 de positiva, entonces nos vamos en contra. Cuando había una sociedad que no tenías que ir al focus group, tenías que ir a las madres que rogaban que sus hijos vayan al colegio, tenías que ir al comerciante. Yo desde abril del 2020 me conocí con José Luis pidiendo protocolos en abril del 2020. Tenías que ponerte en los pies del comerciante que decía, abramos al 30% para que yo pueda sostenerme. Para todo eso necesitaron focus group. Bueno, eran 10 personas nada más las que acompañaban a la gente. Entre ellas Patricia Bullrich, que hoy no va a estar en el Congreso. Entonces sí creo que es importante no la cantidad de diputados, sino la fuerza que tengamos los diputados para hacer llegar la voz de los bonaerenses y de los argentinos ahí. Pero el tema, en ningún lugar del mundo la economía fue un destino. La economía es la clave de una política. No sabemos qué producimos, cómo nos insertamos en el mundo y cómo damos trabajo.
Eso es anterior al hecho de si bajamos impuestos, leyes laborales. Y no hay proyecto político. Después viene el proyecto económico. El economicismo es una variante del suicidio, aunque hoy aparece. Nosotros destruimos el Estado con, primero, Martínez de O, Cavallo y los muchachos. Después vino Menem, Cavallo y Dromi. Después vino Kirchner, después vino más. Y todo fue destrucción del Estado. Hoy tenemos un Estado grande y fofo y un privado que no existe, porque la concentración económica en Argentina es la destrucción de la clase media. Pero tanto Javier como José Luis tienen un proyecto de país no solamente económico. Ellos quieren una Argentina de clase media como la que describías vos. Pero ¿dónde está? Sin parar la concentración económica, hablar de economía es perder el tiempo. No, nosotros, para mí, con la concentración... justamente esa es la diferencia de estas elecciones y de esta campaña, que por primera vez se discute tanto economía, cuando sabemos que las elecciones lo que le pesa a la gente es la economía. Porque hoy la gente va con 3.000 pesos al supermercado y no le alcanza para nada. La gente que recibe un plan ya no lo quiere más, porque sabe que dentro de 2 meses le van a dar un plan de 100.000 pesos y no le va a alcanzar ni para un pollo. ¿Por qué la izquierda sacó más votos que ustedes, Carolina, entonces? En la provincia. En la provincia. Bueno, la izquierda fue dividida y nosotros la verdad que sacamos 420.000 votos. José Luis fue el candidato más votado después de la grieta. Decías que está creciendo. Está creciendo, la verdad es que es una campaña de muchísimo esfuerzo. Nosotros no tuvimos ningún recurso, ni como la izquierda. Mirá lo que te digo. Los carteles que tiene la izquierda a mí me impresionan. Nosotros no teníamos nada, fue a puro cuerpo. Esa fue la campaña que hicimos, igual que la de Javier en Capital. Entonces ahí creo que la verdad que la gente nos apoyó muchísimo y nos va a apoyar mucho más el 14 de noviembre. Fíjense que no hay alegría en la calle. Sí. La batalla la ganó la gente, no la ganó ningún Ahora, espacio Carolina, político. Ahí hay una imagen de las recorridas que hacen por la provincia. Sí. ¿Qué recoges de la gente? ¿Que les está dando la confianza a ustedes? ¿Que les está dando el respaldo por el voto bronca, digo, para darle una lección al gobierno? ¿O es algo que están haciendo que tiene una proyección de acá, no sé, a 5 años? Primero lo que siento es que la gente está harta y la entiendo. Hay muchísima gente que fue a votar, hizo la cola para votar en blanco. Más de 400.000 personas hicieron esto. ¿No sentís que los están utilizando a ustedes como para darle una lección al gobierno? No, de ninguna manera. Creo que la gente ve realmente soluciones concretas a sus problemas. Eso es lo que escucha tanto en José Luis como en Javier. Ajá. Y en ese sentido creo que nos van a apoyar más en noviembre. La gente tiene muchísimo miedo a la inseguridad. La gente no está contenta de ninguna manera porque no siente esta pelea que hay entre unos y otros. La gente no puede esperar al 23. La gente quiere que vayamos a discutir ahora. Sí, pero ahora que lo veo, perdona, a Juan José, digo, ¿y son más las coincidencias que tenés con Juan José que las diferencias? Digo, ¿por qué no se unieron o no pensaron también esto de la fuerza de la oposición en bloque? Bueno, yo fui una de las últimas que llegué a Avanza Libertad y entiendo que ellos con José Luis, con Cintia, bueno, no sé en algún momento si coincidieron, si hablaron. Sí, José Luis propuso un gran frente de todos, que incluya a todos en la provincia para enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Un kirchnerismo que hoy está... No, bueno, ahí estás abrazando a la libertad. O sea, sos casi la libertad avanza ahí. Ah, bueno, Javier, yo lo apoyo mucho, Javier, en la ciudad de Buenos Aires. No, con José Luis yo le propuse ya en el año 2019 que compitamos en unas internas para armar un espacio mayor y José Luis no quiso. Y en este año para las elecciones yo lo vi que José Luis estaba con un acuerdo con Larreta, que es público, digamos, y que fue, digamos, de alguna manera es la fuerza de Larreta por afuera de la interna de Cambiemos, y dije, yo no voy a hacer una alianza con... No voy a hacer una... Cómplice. No, bueno, cómplice. Yo no quiero ser oposición controlada, digamos. A ver, No, pero yo no siento que vayamos a hacer de ninguna manera oposición controlada. Sí entiendo el concepto de lo que proponía José Luis, que obviamente no tenía que hablar tanto con Larreta como con Carrió, como con todos los dirigentes radicales, bueno, también del espacio, que era hacer un frente donde estemos todos los opositores, donde estén todas las voces opositoras. No una interna paso, sino un frente. Claro, pero eso es entender que el problema es kirchnerismo, Cambiemos. Y kirchnerismo y Cambiemos, todo lo hemos visto durante toda la tarde la misma gente. Perdón. Lo que nosotros decimos, que hay un sistema que hay que romper, y el sistema se rompe de afuera. Estamos discutiendo, la Argentina tiene un proyecto de sustitución de importaciones de la década del 30 al 76. Y José Luis dice que ese proyecto no funciona. Ese proyecto fue el que dio un país. Que lo tiene el mundo, lo tienen los chinos, lo tienen los yanquis, lo tienen los rusos. Ese proyecto, no es que yo sea proteccionista, lo es Uruguay,
Cuando Francia. Estados Unidos es proteccionista, cuando digamos. quiso Macri hacer un acuerdo con Europa, los que sabemos política nos reíamos. Porque los franceses van a defender a su agro. A los agrícolas. Entonces, Pero yo creo, digamos, Julio, que hay un tema previo a lo que vos decís que comparto no absolutamente. existe esto de no proteger la producción. Pero- Porque entonces sos colonia. Si vos no protegés tu producción, que es lo que hacen todos los países del mundo, sos colonia. Y en esa es la diferencia. Yo no estoy de acuerdo en lo José Luis esencial. propone que compitamos con el mundo, que podamos comprar en el mundo. Yo creo ¿Y que dónde cualquiera nace eso, eso? cualquiera eso lo sustituir. entiende. Por ejemplo, las zapatillas, los celulares. Bueno, en general la gente compra en el mundo, no los compra. Acá los compramos carísimos. Lo que quiere es que compitamos. Nada- Que acá no se armen parte. Alguno hace Que acá que no se país proteja hace a una eso, empresa tiene que que se ver con la país hace política eso? ¿Hay algún cambiaria. país que haga eso? Las propuestas de José Luis y de Javier son de los países donde se vive Pero, bien, ¿dónde? donde se comercia con ¿Dónde? el mundo. ¿Dónde? En general se comienza con el mundo, no se Pero si protege al Estados mercado Unidos no lo entero. compran los limones, ¿dónde está esa libertad? Sí nos compraron Yo no los invento limones. una ficción. No, no es una Es una ficción, no existe un en país ningún lugar tan del cerrado mundo. como el nuestro es una ficción. Esto es inviable. Nosotros hoy tenemos el 50% Vamos de la al gente péndulo pobre. de lo cerrado a lo abierto total. Lo hemos vivido cuántas veces bajo distintas formas. Ir a los extremos. Obviamente, cerrar con el Estado, con las características que decía él, que no va, que... Entonces, y cómo, el por péndulo ejemplo? va al otro lado. En la Y industria- abrimos e importamos cualquier Es la cosa. industria Da lo contra mismo la los intermediación. caramelos. Es no el poder de los intermediarios contra el poder de la producción. El interior fue la producción y el puerto fue siempre el intercambio. Y hoy se representa el intercambio en esto, que destruye la producción. Te deja sin trabajo y con deuda. No tenés con qué pagarlo y no tenés trabajo para dar. Esto está clarísimo, clarito digo. Claro. Yo te Un quiero... país completamente abierto al mundo no tuvimos. La realidad es que acá siempre pagamos ¿Qué impuestos país del mundo carísimos. es abierto al mundo? Pero, ¿qué te- Acá Somos un siempre país pagamos- abierto a la Agenda 2030 como única agenda, como única política de Estado, que lo decía el jefe de gabinete Cafiero, la única agenda Aparte de la vos- Agenda 2030. Vos decís, Julia, no podemos discutir la legislación laboral. ¿Cómo no la podemos discutir si tenemos 6 millones de trabajadores Perdón, en yo negro? eso dije sí. No dije eso dije sí. Eso hay que discutirlo. Bueno, eso es Lo todo que el no hay paquete es que apertura, propone. no hay, sin Indiscriminado. protección, no hay un país en la humanidad. Punto. Tenés que Ninguno. buscar No las se protege a todo el estrategias de mercado. lo que es competitivo para Ahí hay que vos. ver qué proteges y qué no, digamos. El, Claro, ¿en qué sos el bueno? libro Eso, de y ahí Gershunov entra- es muy Y clarito. bueno, pero eso el es lo libro- que dice José Luis, en qué sos bueno y en qué no. ¿Qué servicio podés comprar y qué servicio podés vender? No, a ver, José Luis es mucho más extremista. Él no quiere sindicatos, no quiere... No, no es que no quiere sindicatos, quiere sindicatos democratizados. Lo dijo acá, los sindicatos... Bueno, está bien, lo escuché yo y No, tanto es no, así que lo de No quiere que estén de manera perpetua los, Claro, él los quiere, dirigentes. otra cosa. él Sí, quiere una eso- democratización, que tengan representación las minorías, que el que labure sea el que está al lado tuyo, el que te represente, no un tipo que no se sube a un Ahora, camión decime, hace con 40 toda años. honestidad te pregunto, Carolina. Sí. ¿Alguna vez vos peticionaste que se bajaran los sueldos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que son mucho más altos que lo de Nacional? Yo doné el 40% de mi sueldo al Fondo COVID de No, La bueno, está Plata, bien, pero al eso es- Fondo COVID de La Plata, y esto Está se bien. debatió y era voluntario. La realidad es que yo estaba de acuerdo con que sí, obviamente. Había nosotros que teníamos- bajarlo. Nosotros Sí. teníamos que bajarnos No, el sueldo. quiero que lo diga, no es que porque te la estoy Argentina- atacando, Porque, no. por eso, porque la Argentina se estaba fundiendo y nosotros lo hacíamos a voluntad. Digo, y acá hay un acuerdo político, ahí todos saltaron a decir no. Es como la boleta única, por ejemplo, la boleta única de papel. ¿Por qué no la tenemos? Ustedes vieron lo que pasó con Cynthia Houghton. O sea, tuvieron que abrir las urnas. ¿Qué muestras más necesitamos de la vergüenza con la que estamos votando? Se roban las boletas de un lado y del otro. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Y hay gente que hoy se animó a ir un paso más y a decir la boleta de ustedes de Avanza Libertad no estaba. Nosotros queremos que se avance en este sentido. No puede ser esta manera de votar. Ninguna de las dos fuerzas políticas quiere Nadie- ir a una boleta nadie única. quiere la boleta ni Cambiemos ni el única. Frente, Es ni el cierto, frente de ahí Todos. ninguno de los dos. Ninguno de los Ninguno de dos. los dos. Bueno, no hay voluntad política de hacerlo. En la provincia teníamos mayoría en el Senado, Juntos por el Cambio, y no salió nunca la boleta única, ni siquiera el despacho del Senado. Yo soy diputada provincial. Del Senado no tenemos. Ahí la explicación la tiene que dar la política entera. Y en el 2023 no ¿Cuánto gana un podemos... diputado, Carolina? 210.000 pesos. Es público, Sin ¿eh? los módulos ni nada. Es Que público. son agregados esos. No, ese es el sueldo y es público y nuestras declaraciones juradas son públicas. ¿Y cuántos la pueden- realidad No, es pero- que yo lo que digo es esto, un funcionario público
y yo soy testigo de eso, puede tener una mejor vida si puede ser multimillonario como es toda la política. La realidad es que no. Yo te puedo decir claro. que no podés tener como el ex secretario de Cristina que fue asesinado lamentablemente, pero no podés tener 36 casas y 36 autos si te dedicaste a la función pública. No podemos tener... Que apareció que lo mataron los... No, el No tema podemos- central, no lo que vos podemos- planteás es el ejemplo. No pueden vivir todo en barrio privado y Puerto Madero. Es una cosa demencial. Si el ejemplo, eso pero que los no, le sueldos hicieron, dan. no le hicieron con los sueldos estatales. ¿eh? No. Ah, Por eso, bueno, pero- no con el sueldo de funcionario. No la hizo. ¿Y con esa. qué, Juan Hoy José? hablaban... ¿Eh? Es evidente que por otro lado, digamos. el Hay otro poder, kiosco ahí. José Medebel, el complemento poder. de del narcomenudeo, el narcotráfico y el combate. Sí. Le ibas a decir algo y bueno, se interrumpió. Sí, sí. Yo te pregunté, digo porque me interesa para incorporarlo. Yo te hablé de una metodología que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, de la zona liberada, los acuerdos con sectores, trabajen ahí, no hay... Esto es real, se puede identificar. El narcotráfico en determinados lugares del conurbano es un enorme ordenador social. Porque inclusive... Porque da trabajo también a los Claro, soldaditos. te termina donando los ventiladores de la escuela. Además de eso, impide que a las mujeres la roben a la mañana cuando salen a comprar el pan. Y además de eso, después los chicos terminan trabajando de soldaditos, digamos, ¿no? Cuando no está el Estado, cuando el Estado no está presente con sus instituciones, con su modelo organizativo, donde avanza la pobreza y avanza el narcotráfico, el narcotráfico es un enorme ordenador social. Ocupa el lugar Sí, claro. del Estado. Claro. Y tiene un modelo de convivencia con el intendente, con las autoridades, con la policía, con todo el mundo. ¿Colaboran unos con otros? Sí, Sí, connivencia más, digo, Ahora- les dan dinero como se dice ahora, las cajas, todas esas Ahora, cosas, ¿o no? el tema... Perdón, Julio, Sí. cuando un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cree que la comisaría primera de cualquier distrito del conurbano bonaerense se puede administrar con 50.000 pesos, ¿dónde cree que saca la plata? ¿Esos son los fondos que tiene una comisaría? Sí, 50, 60, 70 lucas. Ahora, el tema central es... Para pintar, para arreglar, para poner combustible, para cambiar Entonces, ¿cómo saca, digamos, el jefe de esa dependencia policial, de la primera de cada distrito, cómo saca el resto del dinero? ¿De dónde lo saca? No me lo preguntes a mí. No, bueno, pero... Esas curiosidades. Al ministro, digamos. Pero yo digo, de una sociedad que lleva 45 años en decadencia, está obligada a la reflexión. No puede ser que no reflexionemos cuál es el lugar del Estado, cuáles son los privilegios que tenemos que eliminar, cómo producimos riqueza, cómo damos trabajo. Esa base no la tenemos hoy en la mesa. Entonces, ¿cuál es la situación real? El odio no es un proyecto, la denuncia no es una idea. Nos denunciamos los unos contra los otros. Si vos sacás la denuncia, vamos a jugar al oficio mudo hoy, ¿o no? Digamos, Todo es denuncia. todo es denuncia. Entonces, el odio al otro no da una ideología. Yo no tengo un pensamiento porque no quiero al otro. Carezco. Yo creo que la Argentina no tiene una concepción de la política capaz de concebir a la unidad nacional después de las elecciones. Que pierda el gobierno me parece maravilloso. Porque Que haya perdido o que pierda que de vaya nuevo. a perder. Sin Julio. mayoría nos ayuda a todos. Julio, modificamos los 6 años de mandato presidencial porque los presidentes no llegaban a los 6 años. Los pasamos a 4. En Ahora, 12 tampoco llegan a 2. no podemos gobernar 2 años. ¿Qué ves, Juan Esto José? es un síntoma, digamos, un síntoma que nosotros tenemos que ver. Juan José, ¿qué ves el 14 de noviembre a la noche? O el día después, si querés. Digo, para la Argentina, más allá de... Más allá del resultado, del de la resultado, euforia digo. y todo eso. Más allá, no, yo creo que depende mucho. del ¿Qué escenario resultado. ves? Yo lo que veo es los 2 años hasta el 23 van a ser 2 años O sea, muy... ¿ves una derrota del Sí, oficialismo? sí, claro, creo ¿Se va a que consolidar el Sí, resultado va a de las tener una PASO? derrota. Creo que además la oposición lo va a vivir como si fuera el desembarco en Normandía, con el mismo proyecto. Se van a creer el triunfo. Sí, sí, claro. Sin propuestas, porque al final en la campaña seguimos hablando de los mismos temas. Está hablando del porro, de sexo, de mostrar el trasero. Digamos, la campaña a diputados ha sido Fue la patética, peor de no sé, nuestra vos historia. caminarlo. ¿Y La tus peor de votos nuestra- dónde van? Digo, ¿a dónde va a ir tu votante? El espero te que al apoyó en las blanco. PASO. ¿A dónde? Al blanco, el voto en blanco. ¿Sí? Claro, el voto en blanco también es una forma de manifestación de enojo contra el sistema. digamos. Descontento. Porque si no es conformarse con alternativas que nunca te terminaron de conformar. Yo lo que creo que el 2022-2023 van a ser 2 años dificilísimos.
para la gobernabilidad, para la economía y para todos los ciudadanos. Diciendo, creo que estamos en una situación, y la estoy viendo cómo se va dando, donde en la debilidad se está consolidando opiniones de búsqueda de acuerdo. O sea, yo veo madurez. ¿No ves un verano crítico, un fin de año Fui a difícil? La Nación Más y coincidí con Lilita Carrió. Digo, después coincidí con Lombardi. Vos te encontrás que Claro. después de la elección, hasta la elección va a La haber... necesidad te obliga, Pero la digo, necesidad- decirlo como quieras, Julio, el hay caerse más en el acuerdos que precipicio. desacuerdos en la clase política, en el proyecto de país. No, pero el acuerdo de los burócratas es para ellos, para hacer negocio. No Yo creo. creo que tiene que venir un debate sobre la realidad de la sociedad, que es lo que plantea Carolina. Que es, en Nadie serio, debate el es proyecto serio. de la Eso que nación decimos- argentina. Escuchad todos los candidatos, nadie está hablando de un proyecto de nación. No, nadie habla. No hay. Bueno, Les no, pido, digamos, sin por eso- favor, hacemos una pausa, quédense, va una última pregunta después de la pausa. ¿eh? Dale. De cierre, en 30 segundos, Carolina y al resto, la pregunta es, ¿qué harían ustedes para de alguna manera que no crezca la violencia social propia de las circunstancias? Carolina. Yo lo que le propongo a la gente es que nos acompañe, que entren las ideas nuevas al Congreso, que dejemos esto del odio que solamente se le transmite a la gente mientras los políticos toman café y comen asado, que entren las ideas nuevas al Congreso y que empecemos a probar nuevas recetas, que traemos soluciones concretas a los problemas reales de la gente. Gracias. Juan José. Violencia, para frenar el fenómeno de la violencia social, lo primero primer proceso de pacificación es orden. El Estado debe avanzar en determinados modelos de orden social. Y segundo, fundamentalmente tiene que dar un proyecto de esperanza. Es urgente discutir las normas laborales para empezar a generar trabajo. Si en un proyecto a futuro de trabajo la gente se da cuenta hoy que ella no tiene futuro, ni su hijo ni su nieto. Julio. Que se despega con un chiste. No, Sí. digo, Bueno, podés decir lo que querés yo decir, creo, hacer un chiste. somos una sociedad en crisis obligada a reflexionar. Eso. Las elecciones, yo quiero que las pierda el gobierno. En esta fractura, que nadie tenga mayoría es maravilloso, porque el que tenga mayoría va a querer aplastar al otro. Si se perdió la mayoría de los dos, va a haber un diálogo obligado. Ahora, proyecto de país hay que hacerlo. Julio, no te vayas. No te vayas, no te ¿Eh? vayas. No te vayas. Pero ¿sabes? Hace 20 horas que estoy con ¿Hay ustedes. imágenes del encuentro de anoche? Gracias. Gracias. José, Gracias, gracias. Hasta la próxima. Vos quedate que ahora vamos a un pase muy picante con el señor Luis Novarecio.